De origen campesino y sencillo, Pedro Aguirre Cerda llegó a ser presidente de la República en una época clave para Chile y de mucha inestabilidad mundial. Profesor, abogado, político, masón, empresario, intelectual y agricultor. Tanto de su obra como de los sucesos alrededor de ella son parte importante de la historia de nuestro país. Fue admirador de Adolf Hitler, tal como lo aseguran algunos historiadores. Ayudó junto a Arturo Alessandri y a la masonería a concretar la ley de educación primaria obligatoria. Se le apodó Don Tinto porque gustaba del alcohol o porque era el socio de una de las primeras viñas de la zona norte de Santiago. Fue amante de Gabriela Mistral o un buen intencionado benefactor de su carrera. Estas y otras preguntas serán respondidas en el libro Gobernar es Educar, Historias de Pedro Aguirre Cerda, una investigación histórica, periodística, que describe la vida y obra de uno de los presidentes más recordados que ha tenido Chile. Vamos a hablar un poco de este libro que está recién estrenado, ¿no? Que se llama Gobernar es Educar, Historias de Pedro Aguirre Cerda, y nos acompaña uno de sus escritores, el Gonzalo Valero. ¿Cómo está, Gonzalo? Hola, Oscar, muchas gracias por el espacio, por poder contar sobre este libro y poder difundirlo a todas las personas que puedan estar viendo esta conexión. Bueno, queremos saludar para partir este nuevo espacio de Laura Libros, donde conversamos de libros de escritores chilenos, chilenas y de literatura. Laura es una aplicación 100% dedicada a la comunicación política, libre de publicidad, en donde pueden participar todos y todas. Comencemos. Hay algunas preguntas, ¿no? que a mí, investigando un poco del libro, me causaron casi escozor, digamos, ¿no? Algunos mitos, ¿no? Y este libro, lo que yo entiendo, viene como a desmitificar y hablar un poquito también de las cosas, de los aspectos más importantes que circulan o están alrededor de la figura de este gran presidente. ¿Con qué podemos partir? Bueno, ¿era admirador de Adolf Hitler? No, eso nunca fue así. Algunos siguen insistiendo a propósito de un par de cartas donde él responde con mucho afecto a Adolf Hitler, pero nosotros lo que hicimos es una recopilación histórico-periodística. Hicimos análisis de bibliografía especializada, pero también yo creo que acá un tema sumamente importante, tanto Enrique Corbeto como yo somos periodistas y nosotros creemos que la prensa de la época también es un producto de análisis histórico importante. Y muchas veces acá en Chile no se le da el valor que tiene hacer ese análisis y es importante. No fue admirador de Adolf Hitler. Lo que sucede es un contexto político de lo que estaba sucediendo con la Segunda Guerra Mundial, que muchas veces creemos que Chile estaba tan lejos de todo este acontecimiento bélico, pero que sin embargo teníamos una población nazi de alemanes que habían llegado a Chile sumamente importante. El principal espía nazi de Latinoamérica estaba en la quinta región, estaba en Chile en esa época, había llegado en 1938, Bonaparte, quien además, él se jacta cuando lo detienen a mediados de la década del 40, que gracias a su trabajo con toda la red de espías nazis que estaban distribuidos a lo largo de todos los países latinoamericanos, pero que todo estaba conducido principalmente desde Chile, habían malogrado 3 intentos de destrucción del Canal de Panamá. Ellos habían puesto bombas en los barcos y que sin embargo habían terminado por estallar antes o después. O sea, hay que entender un poco el contexto. Revisamos también información de la agencia especializada de Estados Unidos, en donde existen telegramas de autoridades del gobierno chileno, donde muestran su preocupación por una posible invasión de
Japón o de Alemania a través del Estrecho de Magallanes. Entonces, no era una admiración, era un análisis geopolítico, una preocupación respecto a lo que podía suceder en un contexto de Segunda Guerra Mundial. Había temor respecto a lo que significaba el Estrecho de Magallanes, había preocupación respecto a esta red de espías nazis donde el principal líder precisamente estaba en Chile. Entonces descartamos de plano que exista una admiración de Pedro Aguirre Cerda a Adolf Hitler. Tú parece que tienes el libro ahí, ¿no? Mira, bueno, para todas las personas que nos ven y que nos escuchan en este espacio del Ágora Libro, ese es el libro que tenemos que leer, que tenemos que comprar, porque resulta que habla de una de las figuras para mí más importantes, para mí, y ahí me salgo un poquito del periodista que está entrevistando, digamos, ¿no? Y pongo un poquito mi pasión, que es un poco la historia y saber un poco también de ese pasado. Y hablemos de lleno un poco lo que sí era verdad con respecto al sueño de este gran presidente, que tenía que ver con la industrialización de Chile, cosa de que nosotros pudiésemos producir y consumir nuestros propios productos. ¿Cómo comienza eso? Mira, Pedro Aguirre Cerda es súper interesante estudiarlo y analizarlo. Para nosotros también creemos que es uno de los principales presidentes que ha tenido Chile, si no el más importante. ¿Y por qué creemos esto? Estamos hablando de Pedro Aguirre Cerda, una persona que nació luego a fines del siglo XIX en la localidad de Pocuro, localidad Pocuro, al lado en Calle Larga, provincia de Los Andes, región de Valparaíso, como para saber dónde queda. Una localidad, San Felipe Los Andes. Exactamente. Una localidad que en ese tiempo, fines del siglo XIX, una localidad absolutamente rural. Aguirre Cerda era la familia campesina más humilde, no así como era su futura esposa, Juanita Aguirre, que era de los Aguirre más adinerados de la zona de Santiago, era de la familia Aguirre de alta alcurnia. Pedro Aguirre Cerda no, era una familia modesta, su papá murió a los 8 años. Pedro Aguirre Cerda iba en caballo, en mula, a estudiar a San Felipe, en un trayecto y un recorrido que era sumamente difícil. Su mamá se tuvo que hacer cargo de una familia numerosa. Fue ella quien incidió en que Pedro Aguirre Cerda y el resto de sus hermanos pusiera el acento en la importancia que tenía la educación. ¿Por qué hago este contexto? Porque Pedro Aguirre Cerda, luego de estudiar en San Felipe, se va al Instituto Nacional. Luego entra a estudiar pedagogía y en paralelo comienza a estudiar leyes en la Universidad de Chile. Saca las 2 carreras. Luego se va a estudiar a la Universidad de la Sorbonne en París, cuando ese tipo de viajes era un privilegio para una cierta élite política, económica, social, no era para el tipo de familias de donde venía Pedro Aguirre Cerda. Luego, a mediados del siglo XX, se fue a estudiar a Estados Unidos todo el tema de la industrialización. Para él el tema agrícola y del desarrollo industrial fue sumamente importante. Escribió 2 libros vinculados precisamente al tema agrícola y al tema del desarrollo industrial. Estamos hablando de una persona que se preparó en el tiempo, técnica y políticamente, una persona aventajada que podía conversar con alguien de estrato social bajo, pero también con académicos, con intelectuales. Él se relacionó con todo tipo de personas. Entonces, para él, el tema del desarrollo industrial fue sumamente importante. Y en el plano político, él se fue formando hasta llegar al principal cargo donde pudo canalizar todo su ideario que estaba vinculado precisamente al tema del desarrollo industrial. En el fondo hay un ejemplo de un personaje que llega a ser presidente, de cómo la educación de alguna manera lo va forjando a él, viniendo del estrato social más bajo que podría existir en el Chile al principio del siglo XX, ¿no?
para él la educación es sumamente importante. Estamos hablando de una época en Chile donde las cifras de analfabetismo eran de las más altas a nivel mundial. Estamos hablando de un Chile completamente desigual, yo creo que unas 10 veces más desigual de lo que es hoy, donde había un problema de hambruna en la población infantil sumamente importante, donde había una problemática de hacinamiento, problemas relacionados a este hacinamiento y a las malas condiciones de vida que reducía la vida tanto en hombres como en mujeres y también en la población infantil. Entonces el Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, ponen el foco en distintos ejes: educación, desarrollo industrial, cultura, salud y social. Y el ámbito social también fue sumamente importante. Y el habitacional. Hablemos de un punto que tú consideras y que está en el libro, digamos. Por supuesto, estamos hablando del libro Gobernar es Educar, historia de Pedro Aguirre Cerda, en el espacio de L'Ágora Libros. L'Ágora ya está disponible para que la descargues desde equipos Android y Apple. Descárgala ya y participa de la construcción del nuevo Chile que todos y todas queremos. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de esta figura de la industrialización chilena que tú puedes destacar en Pedro Aguirre Cerda y que están en el libro? Mira, antes de responder la pregunta, yo me interesaría tomarme un minuto como para explicar cómo estructuramos el libro. Porque el libro no es una biografía, no es un análisis socio-histórico, es como una pincelada de todo. Nosotros lo que quisimos hacer, y fue un esfuerzo sumamente importante, y yo creo que las críticas positivas que ha tenido el libro gira en torno a eso, en haber estructurado la vida y obra de Pedro Aguirre Cerda en 20 historias. Es un libro que está además escrito en un lenguaje universal, en simple, para que cualquier persona lo pueda leer, y está como desarrollado en una crónica periodística y con los tiempos bien desordenados. No parte desde el día en que nació, sino que parte desde sus últimas horas antes de morir. Y dentro de uno de los capítulos y una de las historias es precisamente el desarrollo de Corfo. Corfo fue ejecutado principalmente a partir de lo que sucedió con el terremoto de Chillán. Pedro Aguirre Cerda asume el 24 de diciembre de 1938 y días después, en enero, se produce el desastre de Chillán con un terremoto que dejó a la ciudad y a las ciudades alrededor literalmente en el suelo. Produjo no solamente damnificados, sino miles de muertos, y a partir de eso el gobierno del Frente Popular y de Pedro Aguirre Cerda toman el desafío de constituir Corfo, y Corfo se fue transformando en una institución sumamente innovadora, en donde el Estado por primera vez se hace cargo y responsable de un proceso de industrialización, pensando precisamente en poder levantar Chile a partir de este problema que se había sucedido con el terremoto de Chillán. Y a partir de sentar las bases de lo que es Corfo, se sientan las bases también del proceso de industrialización que luego con el tiempo se fueron sustentando en los sucesivos gobiernos radicales, y también en el de Frei Montalva y también en el de Salvador Allende, que recogió elementos del gobierno de Frente Popular, porque recordemos que un joven ministro de Salubridad fue precisamente Salvador Allende en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y todo este proceso de industrialización de alguna u otra manera, y en realidad yo creo que es muy evidente, termina con lo que es el golpe militar, y hay un antes y un después del Estado republicano, del Estado benefactor, del Estado haciéndose corresponsable de los beneficios y de las necesidades y de las problemáticas de la sociedad. Bueno, Salvador Allende Gossen, ¿cierto? Como que reconoce que está inspirado un poco en la obra de Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Y que ahí, bueno, termina con el golpe militar. Hablemos un poquito de la política habitacional, que es la que impulsa
Sí, la figura de Pedro Aguirre Cerda. Precisamente una de las 20 historias es la que se llama La política habitacional del Gaudí chileno. El Eso. Gaudí chileno es Luciano Kuchelski, un arquitecto de militancia socialista, un tipo aventajado, un intelectual, un tipo que se vinculaba con la alta burguesía, que conoció a Pedro Aguirre Cerda en el Instituto Nacional, siendo él alumno y Pedro Aguirre Cerda profesor en el Instituto Nacional. Luego estuvieron medio emparentados familiarmente porque Luciano Kuchelski se casa también con una sobrina lejana de Pedro Aguirre Cerda. Y Luciano Kuchelski fue un arquitecto que hoy día está siendo permanentemente estudiado por la academia a nivel nacional y también internacional por su obra desde el punto de vista del urbanismo, de su concepto de ciudad, y él sentó las bases, desde nuestro punto de vista, de lo que es la política habitacional social chilena. Los primeros proyectos habitacionales sociales de calidad que se mantienen hasta el día de hoy en algunas ciudades del norte, o la más conocida, la población teja en Isla de Valdivia, fueron desarrolladas a partir de la política habitacional del Frente Popular y con el ideario de un arquitecto que estaba realmente a otro nivel desde el punto de vista técnico e intelectual. Entonces, también es interesante un poco mirar el tipo de perfil político-técnico que estuvo en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y del Frente Popular. No estamos hablando de personajes que no tenían un conocimiento técnico, al contrario, estamos hablando de políticos que estaban muy bien preparados. Ya lo hacía mención, el ministro de Salubridad fue Salvador Allende, que ya venía con una trayectoria desde el punto de vista médico importante, a pesar de su juventud. Gonzalo, y disculpa que te interrumpa, pero en el libro, al parecer, aparecen, dado incluso esta cosa que estamos hablando de la industrialización, personajes importantes también que dentro de la historia de Chile desconocemos, ¿no? Como el arquitecto que estabas nombrando, Exactamente. ¿no? Como el hecho de que Salvador Allende Ponce haya sido ministro también de Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Todas esas cosas nosotros no las conocemos porque de alguna manera, y corrígeme si me equivoco, digamos, ¿no? A lo mejor puede hacer un alcance a eso, como que la industrialización también de los personajes reales de identidad chilena no existieron, más fueron borrados de todos los libros, ¿cierto? De historia o de educación, y fueron de alguna manera importados posteriormente, digamos, con la instalación de otro sistema político, social y económico, ¿no? Sí, ahí la duda a veces que tenemos, nos han hecho esa pregunta en otros espacios de conversación, es ¿por qué se conoce tan poco de Pedro Aguirre Cerda? Nosotros no logramos tener una respuesta concreta y correcta, y cualquier opinión que podamos dar puede ser muy subjetiva al respecto. Yo la puedo tener personalmente y yo creo que nace un poco del análisis de quién escribe la historia a lo largo de un proceso que siempre es político y que siempre está determinado por distintos poderes muchas veces. Creo que en el último tiempo la comunicación, las redes sociales, el tenerle miedo a hablar sobre historia a personas que no somos historiadores, pero que como el perfil que tenemos de las ciencias sociales también podemos tener una capacidad de hacer un análisis histórico periodístico o un estudio al respecto y tomar el desafío de escribir un libro. Yo te lo decía desde el comienzo, cuando partió la entrevista, ¿no? La gente que nos escucha y que nos ve, estamos en un nuevo espacio de Lágora Libros con Gonzalo Valero, quien es uno de los escritores del libro Gobernar es Educar, historias de Pedro Aguirre Cerda. Te decía al comienzo también de que creo que hoy día, en esta coyuntura político-social que está ocurriendo en Chile, es muy importante que aparezcan libros como de este estilo, ¿no? En donde se desmitifican algunas historias que nosotros, por un lado, conocemos, que, como digo yo también, desde mi opinión, quedan como una costra, ¿cierto? Y que eso queda como una verdad, ¿no? Y hasta ahí nomás llegamos.
Y hoy día creo que en estos momentos en Chile es muy importante reconocer, conocer esa historia, desmitificarla desde el trabajo que estás haciendo tú, digamos, con este libro, para saber, por un lado, de dónde venimos y podemos sacar una conclusión como ciudadanos responsables por qué estamos acá y hacia dónde queremos construir este Chile, ¿no? Entonces, creo que este libro, si nos lo puedes mostrar nuevamente, por favor, aquí en la pantalla, la gente que nos ve, es el libro que tenemos que leer, ¿no? Necesitamos tener estos conocimientos para poder saber cómo fueron las intenciones de un país, de una historia, de personas que lograron hacer un proceso de industrialización en Chile y que hoy día uno dice industria y un poco que le tiene un poco de miedo, digamos, ¿no? Un poco de miedo, dado esta contra cultural también que fue instalada posterior al golpe militar, digamos. El libro además está escrito muy interesante, o sea, no es una cronología, no es una bibliografía, no, sino que es más bien historias que están muy bien tramadas, así como una crónica, con respecto a la vida y obra, y no solamente la vida y obra, sino que toda lo que rodeaba la figura de este don Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Exactamente. Una de esas historias tiene que ver con la defensa de la raza. Cuéntame un poco con qué nos vamos a encontrar ahí en este libro. Vinculando a la pregunta inicial respecto a Adolf Hitler, también hay algunas personas que señalan que este era un proyecto nacionalista y también vinculan como la validez que le da Pedro Aguirre Cerda al nacionalsocialismo. Y es todo lo contrario. O sea, el proyecto de defensa de la raza fue algo maravilloso que lamentablemente no logró concretarse en su integridad y solamente sentó algunas bases. Ahí como paréntesis hay que entender que estamos hablando de un gobierno que finalmente con Pedro Aguirre Cerda no alcanzó a durar 3 años, que estuvo cruzado por una Segunda Guerra Mundial, que estuvo cruzado por una crisis económica, que estuvo cruzado por el terremoto de Chillán, que estuvo cruzado por el Ariostazo, que fue un intento golpista a meses de haber asumido el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y que la gente salió a defender el gobierno a las calles. Entonces, al respecto, el proyecto de defensa de la raza, ¿qué era? Era una forma de promover la cultura, el ocio, el deporte a través de centros vacacionales que pudieran estar dispuestos para la clase trabajadora. Y estaba vinculado a proyectos sumamente interesantes que logró concretarse algunos. Uno en particular fue desarrollado en el Parque Cousiño, con un proyecto sumamente innovador. El tema de la arquitectura también nuevamente cobra un tema de realce desde el punto de vista del estilo modernista con el cual se construían ese tipo de proyectos, basado también en los arquitectos que estuvieron detrás. Y este proyecto no logró concretarse en forma íntegra, pero el ideario, el sentido de lo que representaba, de poner al servicio de la clase trabajadora espacios para que pudieran recrearse, para que pudieran ir a hacer deporte, para que pudieran tener espacios de cultura, de salud, se impartían talleres de todo tipo de oficio, habían espacios para el ocio, etc. Al respecto, dame un minuto para leer una cita respecto a este proyecto que nosotros consideramos, que yo creo que de alguna forma representa, que es de la arquitecta Pía Montealegre, que en su minuto envió una carta al Mercurio de Santiago cuando la Universidad Bernardo O'Higgins se hizo cargo de las dependencias que quedaban del primer proyecto de defensa de la raza que se construyó en el Parque Cousiño y que sin embargo fue prácticamente cambiado en su estructura original. Ella señala, comillas, tenía a la raza como el capital humano de la nación y a las horas libres como el descanso obrero productivo, un engranaje más de la maquinaria moderna. Se pretendía una profunda reforma de las clases preteridas con el reemplazo no solo ideológico, sino material de la calle por el parque y de la cantina por el bar lácteo, en construcciones de estética moderna y racionalista,
una raza renovada descansaría y fortalecería el cuerpo entre jardines, talleres y baños de sol. Ese era el sentido que estaba de alguna otra forma detrás de este proyecto de la raza, de defensa de la raza, que para algunas personas yo no entiendo cómo lo pueden asociar a un sentimiento de Pedro Aguirre Cerda nacionalista. Es completamente contrario a esa opinión crítica que tienen algunos detractores de la vida y obra de Pedro Aguirre Cerda. Bueno, por eso te decía en un comienzo también que en el fondo lo que viene a hacer el libro es desmitificar, ¿cierto? Los mitos que tenemos alrededor de la figura de don Pedro Aguirre Cerda. Y repasemos un poquito también lo de, bueno, lo que acabas de comentar, disculpa, lo que acabas de comentar que tiene que ver con una cosa así como totalmente revolucionaria, casi futurista, digamos, ¿no? Exacto. Es como la nueva figura del Homo Faber, ¿no? Una cosa así, pero... y eso, bueno... Disculpa, era el desarrollo del ser humano, pero también el desarrollo de la ciudad. Cómo ser humano se vincula a la ciudad, que es sumamente importante. Y yo creo que también hay una deuda histórica en cómo se han construido las ciudades en Chile y que marcan de alguna forma las desigualdades. Claro. En el fondo lo que estamos haciendo ahora es una conversación un poquito más abierta de lo que significa industrializarse, ¿no? O lo que significaba para él, como en su figura. ¿Qué es esta relación del ser humano con el espacio, con el país, con la política, ¿no? Y lo interesante es que todo lo que atraviesa esta figura, digamos, ¿no? O esta forma de una propuesta, de un vivir o de un convivir en una sociedad, la base es la educación. Entonces, eso es importante y digno de poder, por un lado, estudiar, pero a través no necesariamente de un mito, porque uno llega a un mito y dice, bueno, este tipo hizo tal cosa, así que no lo leo. Y en este libro se viene a aclarar. En la práctica, en la praxis, digamos, ¿no? Aparece la figura de Corfo con la cual hablamos hace un ratito, pero también qué es lo que fue Corfo. O sea, salieron productos, entiendo yo, de ahí, como el diseño del auto, del Yagán, ponte tú, las calculadoras, entonces, sustituyendo todo el proceso o programa de importaciones que teníamos, ¿no? Eso, en el fondo, de eso se trataba, el hecho de que no mandáramos como chilenos, mandáramos barro prácticamente, que es el cobre en Chile, ¿no? Sino que le pusiéramos valor agregado. De eso se trata el tema de este como nacionalismo o industrialización de nuestro proceso productivo, ¿no? Eso era lo que él, en el fondo, implementó, ¿no? ¿Hay alguna historia con respecto que me puedas contar, alguna de las historias que están ahí con respecto y analizar un poquito más a fondo lo que pasa con los productos, los diseños que aparecen gracias a la implementación de Corfo? No así tan directamente. La historia que trata sobre el tema de la industrialización está principalmente relacionada con el terremoto de Chillán y la necesidad de constituir Corfo y cómo se sientan las bases. Yo creo que acá, tratando de ser un tanto ecuánime, porque yo también soy un admirador de la figura de Pedro Aguirre Cerda, pero también entendemos las voces detractores que puedan existir respecto al Frente Popular y a Pedro Aguirre Cerda, considerando que también hubo un tanto de utopía, de idealismo desde el punto de vista de lo que realmente se podía hacer en un contexto de mandato tan acotado y también en un contexto de problemática social, política, económica que siempre ha rodeado la historia de Chile. Pero acá lo importante es que se sientan las bases de una línea de dignidad que estaba en todo ámbito y donde naturalmente el paraguas también estaba fortalecido a través de la visión de lo que debía ser la industrialización en Chile. Entonces, si bien se constituye Corfo y a lo mejor no se logran grandes resultados a corto plazo, lo que significó Corfo de 1939 a 1973 fue precisamente lo que tú estás describiendo, con procesos donde donde se construyeron automóviles, calculadoras, televisores, etcétera. Pero fue un proceso que se fue dando a mediano y largo plazo. Claro, eso te iba a mencionar en el fondo, es que
se sientan las bases, y eso es lo más importante. O sea, todo esto que decías tú, esta utopía que lo miraban sus detractores, e incluso a lo mejor adherentes de él, es como que, ¿cómo vamos a hacer eso? Digamos, es un gasto muy importante, qué sé yo, tal. Es un poco el proceso constituyente que tenemos hoy día. De alguna manera, una de las salidas hoy día en Chile es poner valor agregado a nuestros productos. Yo no soy un analista político, digamos, de coyuntura, ni menos constituyente, tengo mi opinión personal y que, claro, posiblemente tenga que ver con que tengamos que industrializar el país de alguna manera o verlo de otra manera, ¿no? Ver cómo hacemos los procesos productivos, no sé si nacionalistas hoy día, sobre todo que tenemos un sistema globalizado tan inmenso, digamos, ¿no? Pero el plan no es necesariamente tener que mandar árboles afuera, ¿cierto? Y que después nos manden las mesas de vuelta. El plan, creo que para un Chile que queremos construir, no es ver un mall, ¿cierto? En donde dentro de un mall no hay nada que tenga que ver con desarrollo productivo nacional. Nada. Todo es importado, ¿no? Entonces, porque si no la figura del ser humano, del chileno, de la chilena, queda completamente aislada, individualizada de todo el proceso social y económico de un país. Y eso es lo que no debiese ser. Y las bases se sientan ahí, o ahí parten, digamos, ¿no? Que habíamos hablado recién de esta figura del ser humano, del chileno, de la chilena, en relación con ese entorno, en un desarrollo productivo del país, ¿no? Y ahí se sientan las bases. Y bueno, acercándonos al final, antes hay el tema con la reforma agraria también, es todo un proceso, ¿cierto? Pero que finalmente se le da muerte súbita en la dictadura militar de Pinochet. Cuéntame, ¿qué es lo que aparece ahí que hace que esto cambie, digamos, ¿no? Para no ponerlo como, bueno, es un trauma para el país, es un trauma para el país, ¿no? Tener que borrar todo e instalar un nuevo sistema. Sí, efectivamente, yo creo que ver lo que es el gobierno del Frente Popular y ver la historia y el ideario político de Pedro Aguirre Cerda sirve como para reflexionar el Estado que queremos desarrollar, el Chile que queremos para los próximos 30 años. Y de ahí podemos hacer el vínculo con los temas que para él y para el Frente Popular eran sumamente importantes, que era cultura, vivienda, ciudad, educación, salud, industrialización. ¿Cuál es el Chile que queremos? Es la gran pregunta que hoy día tenemos. Y quizás en las bases de lo que fue el gobierno del Frente Popular y también en el ideario político de Pedro Aguirre Cerda están muchas de las conclusiones o del análisis que nos permitirían determinar para lo que debiera desarrollarse en el futuro. Desde ese punto de vista, en el tema de la educación, me gustaría comentar unos datos que yo creo que demuestran la importancia que tenía la educación para Pedro Aguirre Cerda y para lo que fue el gobierno del Frente Popular. De 110.000 estudiantes al comienzo de su mandato, del mandato de Pedro Aguirre Cerda, las cifras subieron a 616.000 en 1941. No obstante, como en todo proceso educativo, los frutos, y un poco lo que estamos hablando, se vieron reflejados varios años después, porque naturalmente se sentaron las bases. En 1930, solo el 56% de la población chilena sabía leer y escribir, cifra que en 1952 aumentó a un 74%. Entonces, son cifras concretas, reales, importantes en temas que son la base del desarrollo social de un país. La educación, la cultura, la industrialización, la salud, la vivienda, la ciudad, el bienestar social. Cuéntame, Gonzalo, ¿dónde encuentro el libro para poder comprarlo y leerlo? Hagamos un poquito de publicidad a este libro que está recién salido, digamos. Sí, muchas gracias. El libro este es un libro que desarrollamos a través de la editorial Trayecto. El libro está distribuido en las principales librerías de Chile, pero sin embargo, considerando el contexto de cuarentena, pandemia que existe en algunas
zonas del país. El libro puede ser fácil y rápidamente adquirido a través de www.trayecto.cl. Se cobra un costo por el envío, pero llega a cualquier rincón del país si lo quieren comprar directamente a través de la página de la editorial. Perfecto. La Ágora, la red social política ciudadana, ha invitado al periodista, ¿no?, Gonzalo Valero, a conversar de su libro Gobernar es Educar, historias de Pedro Aguirre Cerda, el don Pedro Aguirre Cerda. Yo también soy admirador de la figura de Pedro Aguirre Cerda. Gonzalo, ¿algo más que quieras adicionar en este espacio para poder publicitar tu libro o alguna lectura, algún párrafo? Sí, mira, yo creo que insistir con la forma como estructuramos el libro, aunque sea redundante, ya lo comentamos al principio, no es un libro como una biografía, no es un relato socio o análisis político, sino que es un poco de todo, es un mix, es un anecdotario de la vida y obra de Pedro Aguirre Cerda, y no solamente quisimos contar su vida, sino cómo se va vinculando con otra historia, con otros personajes. Y ahí también tenemos una historia de Walt Disney. ¿Qué tiene que ver Walt Disney con Pedro Aguirre Cerda? Walt Disney vino a Chile meses antes de morir Pedro Aguirre Cerda a grabar una película de dibujo animado, cuyo dibujo animado principal era un avión que se llamaba Pedrito y que estaba inspirada en Pedro Aguirre Cerda. O sea, estamos hablando de un personaje que en realidad era querido, reconocido, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Pedro Aguirre Cerda, uno de los elementos fundamentales de él era su calidad humana, su cercanía con la gente. Cuando él muere de tuberculosis, se produce el funeral más grande que yo creo que existe en la historia republicana chilena. Fueron 3 días entre el velorio y el funeral. Más de 700.000 personas salieron a las calles a despedir a Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda fue velado en La Moneda, que en ese tiempo era la casa presidencial. Él murió precisamente en el ejercicio del cargo en el Palacio de La Moneda. Fue velado 1 día y medio ahí y luego fue llevado al ex Congreso Nacional. En el ex Congreso Nacional estuvo otro día. La gente hizo filas día, noche y madrugada para ir a despedir a Pedro Aguirre Cerda. La gente lloraba, la gente se desmayó porque había calor durante el día. Luego el peregrinaje del ataúd hasta el cementerio general fue masivo. Y respecto ahí también contar algo. Nosotros cuando hicimos toda esta recopilación de datos, de información, también realizamos entrevistas especializadas a algunos familiares que existen todavía de Pedro Aguirre Cerda que fueron bien importantes. Cuando nos van contando muchas de las anécdotas y de las historias que nosotros recopilamos en los libros, muchas veces existen dudas, como que uno no cree cómo va a salir tanta gente a las calles, cómo salió tanta gente para defender en este intento golpista del Ariostazo a través del general Ariosto Herrera y de Carlos Ibáñez del Campo. Pero también el libro lo que trae son fotografías, son imágenes exclusivas que conseguimos a través de la Municipalidad de Calle Larga, que tiene un museo que se los recomiendo, la Casa Museo Pedro Aguirre Cerda, está precisamente en la casa donde nació Pedro Aguirre Cerda, en la localidad de Pocuro. Y ellos tienen un material fotográfico inédito donde finalmente nos permitieron comprobar toda la información de algunas de estas historias importantes. También el Museo de Historia de Chile también nos entregó material fotográfico exclusivo que nosotros incorporamos en el libro y que permiten de alguna forma graficar lo que está contado a través de las historias. Bueno, decías tú hace un ratito, digamos, ¿no? Al comienzo dijiste, o sea, como yo soy periodista y a veces se critica un poco la figura del periodista cuando va a hablar un poco de historia, digamos, ¿no? Por un lado, siento que hablar de historia hoy día es más importante que nunca, hoy día, en el momento coyuntural constitucional que tenemos, por un lado, ¿no? Y luego, además, sabemos que hay que
presentar la historia de forma didáctica, entretenida, diversa, con un relato, ¿no? Porque si no, a cualquiera de nosotros, oye, vamos a leer este libro de historia, ¿sí? Entonces tenemos cronología, ¿no? Número uno, número dos, y no es un libro cronológico, ¿no? Estamos hablando un poco, digamos, del libro tuyo, en donde incluso comienza con la muerte de él, ¿no? O sea, comienza cuando él fallece, cuando nos deja en esta vida, y después tú vas hilando o vas contando como en el cine, ¿no? Como cortometrajes que van conformando una película, es como una especie de guión, Exactamente. pero no es ficción, eso No, es lo interesante. no es ficción, son La todas, crónica, claro. exactamente, son todas crónicas periodísticas, podríamos señalar, pero que Pero está bien documentada. exactamente, está bien documentada a través de bibliografía especializada, de prensa de la época y prensa actual, y también de entrevistas realizadas a historiadores, a familiares, a doctores, etc. Un libro que está lleno de sorpresa, digamos. Exactamente, y lo que tú dices es efectivo. Cada historia se va entrelazando y uniendo y se va haciendo bastante entretenido leerlo. Una de las críticas positivas que hemos tenido es precisamente la forma como está estructurado, lo entretenido del libro que se lee. Algunos nos han dicho, lo leímos en 2 días y es sumamente entretenido y me gustó el lenguaje fácil, el poder que cualquier persona lo entienda, y si quiere profundizar en temas, ya hay una responsabilidad de cada uno como lector de querer profundizar en los temas, pero le va entregando la herramienta, la información como para poder ir al dato más específico que quiera contrastar y averiguar. O sea, en el fondo incluso además es un libro que motiva a la lectura, digamos, ¿no? Hay historia entretenida, digo, ya, ok, me gustó, qué sé yo, ahora voy a ir al dato más específico y voy a ir a ahondar en algo más, qué sé yo. Entonces, es un libro que podríamos decir, disculpa la indiscreción a lo mejor, ¿no? Como es un preámbulo, digamos, ¿no? A conocer en profundidad la figura de uno de los grandes presidentes que ha tenido la historia republicana de este país, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, respecto a eso me gustaría hacer un comentario, cómo nace este libro. Yo creo que esos elementos también son interesantes. Este es nuestro primer libro. ¿Y cómo nació? Con Enrique nos conocemos desde hace un tiempo. Enrique es de Valdivia, yo soy quillotano y vivo y trabajo en la región metropolitana, pero aún así hemos tenido un vínculo a través del tiempo, y un día estábamos conversando respecto a cuáles a nuestro juicio habían sido los principales y mejores presidentes que había tenido Chile. Hicimos una escala y a nuestro juicio Pedro Aguirre Cerda estaba dentro de los más importantes. Pasó la conversación y un día yo fui a una importante librería con cadena a todo Chile y llegué y dije, quiero una biografía de Pedro Aguirre Cerda. A mí me gusta mucho leer las biografías de cualquier personaje, me gusta mucho leer las biografías. No había ninguna de Pedro Aguirre Cerda. Ellos la buscaron en la librería en particular donde fui, no había. Como sé que esa librería importante está conectada con toda la cadena de librerías que existen a nivel país, le dije, ¿me puede buscar en el sistema cualquier otro libro de Pedro Aguirre Cerda que esté en cualquier librería? No había ninguno. Le pedí entonces, sabiendo que las bibliotecas, las librerías están conectadas con otros sistemas donde hay librerías y otras bibliotecas, por favor, búsqueme cuál es el último libro de Pedro Aguirre Cerda. No había ningún libro actual la vez que yo concurrí a la librería. Y los que existían eran de hace tiempo y tampoco eran tan profundos en lo que nosotros queríamos abordar. Entonces, a partir de ahí, comenzamos con la preocupación con Enrique de poder desarrollar una investigación sobre Pedro Aguirre Cerda, y creemos que finalmente concretamos un producto tal como lo pensamos. Nosotros no, si tú ves la portada, que es un elemento súper interesante, primero el nombre, yo creo que es una marca, ese no es, el eslogan del Frente Popular y de Pedro Aguirre Cerda era pan, techo y abrigo, para entender también el contexto, la necesidad de lo que ellos estaban apuntando.
Pero Gobernar es Educar está en un discurso de él en el Congreso Nacional para un 21 de mayo, que es un discurso espectacular de él, donde pone esa palabra y nosotros creemos que es una marca. Y luego la portada bien kitsch, bien juvenil, bien moderna, un poco chasconear a este personaje, porque precisamente lo que consideramos es que hay una deuda del Estado en su conjunto, donde todos formamos parte, de conocer a un personaje que merece más papers, merece más libros, merece más investigaciones, merece más calles, merece más estatuas, merece que chilenos y chilenas lo puedan conocer, porque la revolución pingüina que puso el tema de la educación como una necesidad no nació a mediados del 2000, sino que nació en el gobierno del Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda, que puso el dedo en la llaga desde el punto de vista de la importancia que tenía una educación de calidad, igualitaria, universal y laica. Gonzalo, y hay posibilidades también, no sé si va a haber un segundo libro con respecto a la figura del presidente o de otro presidente o de otra figura importante. Hemos estado hablando de que creo que un gran aporte a la sociedad chilena para poder saber de esto que decía hace un ratito, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde queremos construir, hacer un poquito de historiografía, no de historia, no esa ciencia antigua del pasado, no, historiografía. Y Saber porque desde los procesos políticos e históricos son cíclicos, o sea, se claro. van reproduciendo en el tiempo. O sea, lo que tú dices es completamente correcto, poder mirar hacia el pasado para ver en el contexto en el cual estamos y proyectar un mejor futuro. Claro. Bueno, en un documental de un astrónomo decía que eso de ir a ver el pasado, ¿no? Que a veces como que no veamos el pasado, ¿no? Y al astrofísico decía, bueno, nosotros vivimos en el pasado, nosotros jamás hemos vivido en nuestro tiempo, digamos, no sé. O sea, de hecho, lo que acabo de decir ya pasó. Es una conversación bien extraña, bien desde el punto de vista físico. Y sobre todo, que en la historia hay eras, hay periodos, hay procesos largos que se mueven por años, por 10 años, 20 años, 30 años, digamos, ¿no? El proceso del intento de industrialización de Chile, bueno, 40, 50 años, ¿no? Al promedio. Entonces, es por eso que yo creo que debemos, bueno, comprar este libro primero, todas las personas que nos escuchan y que nos ven en este espacio de Lágora Libros, Lágora, la red social política. Entonces, y te preguntaba si es que ya existía la idea de tener que ir a buscar o un Gobernar y Educar 2 Sí. o el desmitificar, digamos, porque es un ejercicio muy necesario para hoy día, para los ciudadanos chilenos y chilenas que necesitamos ir a revisar de forma entretenida, dinámica, didáctica, un poco kitsch con esta carátula también, que sea cercana, ¿no? Es como la ciudadanización también de la historia, podríamos decirlo, ¿no? Y la universalización del lenguaje. Yo creo Claro. que ahí hay un tema sumamente importante que para mí, como comunicador y como periodista y por mi experiencia laboral, me he ido dando cuenta que las personas que estamos en las ciencias sociales, principalmente como mea culpa, tecnificamos el lenguaje y terminamos hablando en términos que nos entendemos solamente los periodistas o que se entienden solamente los sociólogos, que se entienden solamente los antropólogos, que se entienden solamente los historiadores. Acá hay que hacer un mea culpa de por qué los jóvenes no están leyendo, por qué los jóvenes no les está interesando la historia, por qué los jóvenes a lo mejor no están ni ahí con la educación en algunos aspectos. Y en ese sentido también hoy día, aprovechando las nuevas plataformas, las nuevas redes sociales y la nueva forma de comunicar y de cómo transmitir un mensaje, creo que ahí hay un desafío sumamente importante, hablar en simple, y yo creo que ese es un desafío que tenemos en particular todos los profesionales de las ciencias sociales. Y respecto al tema de lo que señalaba, de la pregunta de un nuevo libro, varias personas que lo han leído y nos han hecho la misma pregunta porque les ha interesado y porque creemos que quedaron muchos temas en carpeta que podrían transformarse en una versión 2 con nuevas historias y en un mismo formato, y así también utilizar este mismo formato, que cómo construimos este libro, que yo creo que es lo innovador desde mi punto de vista, como el aporte principal que tiene, la forma como está redactado, construido,
cómo se transmite el mensaje. Y sí, efectivamente hemos pensado en otros personajes. A mí en lo particular me llama mucho la atención la figura de Carlos Ibáñez del Campo. Creo que es un personaje amado y odiado en la historia republicana, que estuvo en distintas épocas, desde 1920 hasta bien entrado en los años 50, y que tuvo una incidencia en la vida política de Chile para bien y para mal, que yo creo que es necesario desmitificar muchas historias que pueden girar en torno a la vida y obra de Carlos Ibáñez del Campo. Mira, qué interesante, con algunos profesores o maestros míos también eran, una vez cuando uno está terminando un guión de una película, pues yo también tengo estudios de audiovisual, tienes que estar ya pensando en el otro, digamos, ¿no? Sí. Con el profesor Massa también, aprovecho de mandarle un saludo, una vez estábamos conversando en una entrevista también que hicimos con él, y claro, él me decía de que tenía el dato, ¿no? Hay 1 o 2 o 1.5 libros per cápita por chileno al año, digamos, ¿no? A diferencia de Alemania, que son como 16 libros, ¿no? Una cosa así. Con esto quiero dar un link un poco con lo que estabas diciendo, que tiene que ver con lo diferente de el cómo está escrito este libro, ¿no? No podemos culpar o responsabilizar solo a los ciudadanos chilenos y chilenas que no leemos, ¿no? Sino que estos libros ladrillo, como se les dice, digamos, ¿no? De alguna manera, tú eres comunicador, yo soy comunicador, hay que de alguna manera, desde la educación, tiene que ser entretenida, tiene que ser didáctica, tiene que ser que te lleve un poquito más a la imaginación, y posiblemente no cronológica, con tanto dato, latera y aburrida, digamos, ¿no? Como que esta información es la que tiene que entrar. Los estudios de la educación sabemos que hoy día para los adolescentes o los niños en este caso no debiese ser así. Hay estudios que confirman que de otras formas, habiendo tanta, digamos, ¿no? Es mejor tener esa información. Y así está escrito este libro tuyo, ¿no? Que es como tu hijo, digamos. Sí, efectivamente, yo de verdad, yo soy súper humilde y sincero, nunca pensé en escribir un libro, nunca se me había pasado por la mente, pero comenzó a partir de una preocupación, lo que comentaba hace algún rato atrás, de una conversación entre dos amigos, y comenzamos, y se transformó como en una bola de nieve. De repente nos dimos cuenta que estábamos construyendo algo súper interesante y que le estábamos dando un estilo bien propio. Y finalmente, cuando lo presentamos a 3 editoriales, las 3 mostraron un interés cuando le mandamos el borrador, y lo vieron como algo que podía, naturalmente hay que ser sincero, lo ven con un sentido comercial, o sea, tampoco van a querer publicar un libro que no se va a vender. Entonces, como vieron el proyecto, leyeron todas las historias que habíamos recopilado, las 3 se mostraron bastante interesadas. Finalmente nos quedamos con Trayecto, que fue la que nos ofreció una propuesta más concreta, más personalizada, donde nosotros podíamos tener una incidencia mucho más directa desde el punto de vista de la diagramación, de la portada, de lo que queríamos con este estilo un poco más juvenil, y estamos súper contentos. Y efectivamente, bien como tú señalas, es un hijo que tuvo una primera edición, lo lanzamos en marzo, a fines de marzo, con preventa, y lanzamos una edición acotada, y en un mes ya estaba vendido. Entonces, actualmente la que salió es la segunda edición del libro, que ha tenido una crítica bien positiva. Yo en particular, y también siendo súper sincero, yo le tenía un temor, pero de verdad un temor. Hasta último minuto dije, no, Enrique, no lancemos el libro. Le tenía un temor a los historiadores. Pero sabes tú que hemos tenido una crítica hasta el momento sumamente favorable y positiva de distintos historiadores que han tenido la oportunidad de leer el libro y que no ha sido una crítica negativa. Y el principal valor que han puesto es lo que hemos conversado en estos últimos minutos, el tratar de contar en fácil y en simple a veces temas que son complejos y que son importantes de socializar.
Bueno, hemos estado hoy día en el espacio del Ágora Libro, ¿cierto? Con Gonzalo Valero, quien es uno de los dos escritores de este maravilloso libro, Gobernar es Educar, historias de Pedro Aguirre Cerda. Gonzalo, felicitarte, ¿no? Por este hijo, digamos, tu primer libro y felicitarte y darte las gracias también porque es un libro necesario para el Chile de hoy día, que lo estamos construyendo entre todos. Estamos en el espacio del Ágora Libros. El Ágora es una aplicación 100% dedicada a la comunicación política, libre de publicidad, en donde pueden participar todas y todos. Gonzalo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hasta pronto, cuando aparezca el segundo libro. Y espero que también nosotros, desde acá, desde el espacio del Ágora Libros, podamos ayudarte en la difusión de esto tan importante que es este libro de la figura en torno a la figura del presidente don Pedro Aguirre Cerda. Agradezco profundamente la invitación, los felicito por este tipo de espacio. Yo creo que también es una forma de democratizar el conocimiento, de hablar sobre temas que muchas veces no se hablan desde el punto de vista de la contingencia política, de la literatura, de los temas que son relevantes para el desarrollo de un mejor país. Así que de verdad felicitarlo y ojalá que les siga yendo tan bien como le está yendo en el último tiempo con el podcast, con la difusión a través de las distintas redes sociales con las cuales cuentan. Nuevamente, darte las gracias y felicitarte por este libro. Gracias, Gonzalo, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, que estés bien.